¿Qué tal? Muy buenas noches. El presente trabajo tiene como intención dar muestra de lo que modestamente haya yo aprendido en esta clase y de lo que mis pobres facultades me hayan permitido adquirir. Esta clase la iniciamos primero que nada, esta clase contexto y desafío para la educación en el siglo XXI, dirigido por la doctora Beatriz Garza González. Empezamos primero que nada por definir qué es el concepto de educar. Y en función de esto generamos una serie de problemáticas de tipo ético-moral. Cuando nos planteamos primero la necesidad de definir el concepto de educación, nos imaginábamos una definición clásica, una definición típica de diccionario, pero no fue así. La maestra nos fue conduciendo por una serie de definiciones, primero de tipo de filosofía personal. Obviamente pasamos por los conceptos filosóficos de lo que es educar según la Constitución, y así sucesivamente hasta el punto en que llegamos a manejar un concepto de educación pero propio, de tal manera que nos planteáramos qué es lo que estamos haciendo en términos de nuestro trabajo. Nosotros como maestros tenemos que empezar a redefinir nuestro trabajo. Fue así como pude llegar a esta definición que ahora les comparto. Mi organización educa para lograr la formación de nuestros alumnos y que estos logren insertarse en el ámbito productivo, social y cultural, con un alto sentido de logro intelectual y un sentido de pertenencia a su comunidad, a la que habrán de servir con profesionalismo, amor, pero sobre todo con ética. Para lograr que nuestros alumnos logren estos propósitos, mi organización deberá manejar los conceptos de saber conocer, saber hacer, saber convivir y saber ser. El primero de estos conceptos, el de saber conocer, significa que mis docentes sean capaces de hacer que los chicos amen, aprecien el conocimiento propio de cada una de sus materias, pero que adquieran herramientas para que por sí mismos aprendan a conocer. Con ello mismo, mis docentes tendrán que ser capaces de manejar con los chicos nuevas habilidades y competencias que estarían enmarcadas en el concepto del saber hacer. Para saber convivir, la parte más importante de este proceso que lleva a los chicos a aprender cosas, a manipular herramientas físicas y herramientas intelectuales, esto no es posible, no puede lograrse si el chico no es capaz de verse a sí mismo en una comunidad. De ahí la importancia de que aprenda a convivir con sus iguales. Pero en el saber vivir y convivir con sus iguales también está implícito el saber ser. Estos dos últimos conceptos son los que van formando la ética, la moral de nuestros muchachos. La maestra nos ha compartido una serie de textos. De estos textos, el de Esteve nos ayudó a recordar las dificultades propias de la profesión docente, particularmente la que tiene que ver con el sentido de identidad.
Repasé la importancia de la comunicación con los alumnos, así como los procesos de interacción. Hablamos de la importancia de la disciplina en contraposición al concepto de ansiedad. Es decir, cuando un chico es capaz de adquirir una serie de buenos hábitos, en consecuencia disciplinas, es capaz entonces de combatir esa terrible enfermedad de nuestros tiempos, que es la ansiedad, la de querer lograr todo de una manera rápida, y que, bueno, de alguna manera es algo que está permeando en nuestros chicos, en nuestros maestros. Cuando se trata de deberes y principios propios de la profesión docente, es necesario superar los obstáculos epistemológicos que normalmente se originan en la concepción moral propia, lo que nos obliga a determinar la pertinencia o no del conocimiento que pretendemos lograr por parte de mi organización. Ser consciente de mi propia condición humana para aceptarla y definir qué deseo cambiar en mi desempeño profesional. Es necesario también trascender la ciudadanía nacionalista para adquirir la ciudadanía terrenal, es decir, ser consciente que las fronteras políticas no me definen, me define el planeta mismo. Debo ser consciente del proceso de incertidumbre del conocimiento y de la formación de que la formación de mis educandos es el resultado de la decisión de aceptar esta responsabilidad como propia. El acompañamiento ético de mis estudiantes de alguna manera también es mi responsabilidad en alguna medida. Una de las contradicciones que dentro del material pude percibir es entre Edgar Morin y Freire. Ambos hablan de una especie de nacionalismo, una especie de sentido de pertenencia a la tierra, dice Morin, pero Freire dice a la sociedad, al grupo social al que se pertenece. Y esto me parece de alguna manera un poquito contradictorio, porque me parece que la posición de Edgar Morin es mucho más futurista, mucho más con un sentido que tiene que ver con la actualidad, un sentido que tiene que ver con esta circunstancia que vivimos, en el sentido de que el planeta es cada vez más pequeño por efecto de la presencia de los medios de comunicación y de difusión. Y de pronto me parece que Freire sí se quedó demasiado atrás, puesto que evidentemente en sus años, por ahí de los años 70, no se podía vislumbrar este enorme sentido de conectividad que estamos viviendo. Y de alguna manera siento que Freire se quedó atorado en los clásicos nacionalismos aislacionistas de la política de los años 70.